Les voy a contar un poco primero quién soy yo. Mi nombre es Sergio Escobar, soy artista plástico de profesión. Por temas familiares también en la universidad hacían unos planes de otras carreras que se llamaban como opciones. Entonces yo en mi universidad hice una opción en emprendimiento empresarial. En ese momento como el tema del emprendimiento todavía no se hablaba tanto, era como muy desconocido, pero me parecía chévere porque me daba como herramientas básicas de administración de empresas. De ahí después de graduarme, de hacer mi tesis de grado, conocí a Felipe González. Bueno, Felipe González, el director de Laguna Libros, estudiamos la misma carrera, estudiamos en años distintos, pero nunca nos conocimos durante la carrera. Fue después que a mí me contactó una persona que trabajaba en la editorial y me dijo, venga, en esta editorial Laguna Libros están buscando un administrador chévere. Administrador chévere se refería a un administrador que entendiera el sector cultural. Yo nunca había trabajado con libros, nunca he sido el lector pues número uno, me gustaba más ensayo, temas de la universidad. Conocí a Felipe, fue una entrevista de 3 horas donde hablamos más sobre mi tesis, sobre mi enfoque de obra gráfica, y de ahí Felipe me dio la oportunidad de entrar a su editorial, Laguna Libros, en el 2011. Si quieres sigue a la siguiente. Entonces nada, yo entro, está lento. Ah, bueno. Entró en el 2011 a Laguna, que Laguna era una editorial de libros de arte especialmente, libros más que todo de profesores de la Universidad de los Andes donde habíamos estudiado, Lucas Ospina, Juan Mejía, teníamos un libro de Botero que todavía lo tenemos, porque no se vende y demás, y la tarea que me dio Felipe puntualmente era, él quería vivir de su editorial. Ese fue como la primicia número 1 de Felipe. Si quieres, devuélvete a ver y les muestro una cosa. Yo hice como toda una investigación durante 3 meses de cómo volver rentable una editorial en ese momento. Estamos hablando de 2011. Y pues nada, lo primero fue decirle a Felipe, parce, no puedes seguir sacando libros de arte. Los libros de arte no se venden, los libros de arte no se comercializan tan fácil. Tenemos que meternos en literatura. Felipe me lanzó que tenía este plan, pues esto, como un proyecto en mente que tenía, era rescatar los 3 primeros libros de ciencia ficción colombiana que existieron, uno de 1928, de 1932 y otro de 1936. Lo rescatamos y yo recibí Laguna Libros con 7 librerías y gracias a esta colección pequeña de libros abrimos 40 librerías en cuestión de 4 o 5 meses, a pulso, yendo, librería por librería, muy en el proceso que seguro muchos de ustedes están, convenciendo gente, conversándoles, hablándoles. Ahorita escuché a alguien decir que muchos libreros no son abiertos a otro tipo de contenido. Yo recibí comentarios de libreros que me decían que los libros de arte eran basura, que por qué gastábamos papel en eso. Yo recibí un montón de comentarios, pero a pulso nos hicimos 40 librerías, que eso en ese momento era astronómico. Pongo esto que fue como el primer artículo que nos hicieron de prensa. Yo coincidencialmente estaba con una camiseta de pijama que nunca se me olvidará, pero llegó el fotógrafo de sorpresa. Pero este fue como el primer equipo que tuvimos en la editorial. Él fue el que me contactó para el trabajo. Esa se llama Isabel. Felipe y yo éramos los 4 y empezamos como a trabajar en este mundo editorial y a empezar a hacer uniones con otras editoriales. Algo que me ayudó a mí en el sector, que sé que fue una ventaja para mí, es que como yo no venía del sector del libro, yo no conocía a nadie. Y eso es muy importante en nuestro sector porque yo no tenía problemas con nadie. Y nadie veía en mí un problema, porque eso también pasa mucho, que desafortunadamente, y a ustedes por vivir en una ciudad pequeña, saben que esto más es ciudad pequeña, infierno grande, el sector es más pequeño y hay más problemas. Eso es algo que de pronto es chévere que vayamos desarrollando durante la charla y es desligarnos de las personas como se conocen ustedes y enfocarnos en los profesionales que hay en cada uno. Mi relación con ella en la universidad, yo no me dirigí la palabra con ella durante toda la universidad, pero hicimos un gran equipo profesional. Con Pini igual, con Pini, pues su mamá fue profesora mía
Él y yo no nos la llevábamos, pero él sabía que yo había estudiado administración, sabía que era un buen profesional y entre los cuatro teníamos una relación profesional súper chévere. Ahí si quieres sigue. Yo no sabía qué quería hacer con mi vida, un poco yo ya estaba pensando dejar la editorial, viajar y demás, y llegó a nosotros lo que va a pasar después, llegó a nosotros un libro que se llama Memoria por Correspondencia de Emma Reyes, que fue, digamos, el libro que cambió mi vida para bien, cambió la vida de la editorial, nos dio un montón de herramientas pues, de trabajo. Ella era Emma. Este es el libro, la primera edición, súper pixelada la foto. Este fue un libro que llegó por sorpresa para nosotros. Nosotros, como les decía, Laguna hacía libros de arte. El coleccionista del libro nos buscó para hacer un libro sobre la obra de Emma Reyes. No nos parecía pertinente. Y en una de las charlas que teníamos, el tipo dijo, venga, yo tengo unas cartas de Emma. Y pues dijimos, bueno, le hace la primera, nos pareció chévere, le hace la segunda, nos pareció bacana. Entonces Felipe dijo, yo me quedo con las cartas, váyase y después hablamos. Yo ese fin de semana estaba paseando a mi perro en el parque, recibí una llamada de Felipe, me dijo, ya voy para su casa, le voy a llevar estas cartas, este libro está increíble. Yo no sabía de literatura, para mí, yo me lo leí ese domingo, para mí fue un libro muy bonito, pero yo nunca contemplé lo que podía llegar a pasar en ese libro. Un bestseller, el primer bestseller de una editorial independiente en Colombia, vendíamos por semanas, logramos vender de Memoria por Correspondencia 2000 en una semana, que eso en el 2012, para una editorial independiente, pues hombre, yo le digo, yo todavía tengo libros de Laguna Libros, yo tengo libros de mi época en Laguna Libros todavía en la bodega guardados. No, nosotros imprimimos 1000 en agosto, para la Feria del Libro del 2012, nos imprimimos 1000, nos hicimos el verbo, este libro era muy fácil de vender porque la vida de Emma era fascinante, entonces uno lo podía vender súper fácil. Vendimos en esa Feria del Libro 59, nunca se me olvida. Pasó junio, pasó julio, yo lo distribuí en las librerías, muchas librerías nos decían, no entiendo lo que está pasando con la editorial de ustedes. Hacían libros de arte, después libros de ciencia ficción, y ahora me salen con unas cartas de una señora que nadie conoce. Y yo, no, pero por favor, créame, está bonito. Entonces eran, bueno, déjeme uno, déjeme tal. O muchos me decían, Tragaluz acaba de hacer un libro de correspondencias, que le había ido muy mal. Entonces me habían dicho, no, correspondencias ya no vende, no me deje. Y listo. Todo bien, todo bien, todo bien. Pasó agosto, en julio, finales de julio, principios de agosto, Jorge Orlando Melo hizo una columna sobre el libro, pegó, nos pidieron un poquito más, empecé yo a hacer negociaciones con Librería Nacional y Panamericana, Librería Nacional fueron súper receptivos, mensaje de entrada, aquí hay una persona que cree que las cadenas son unos aliados muy importantes de todas nosotras. Por favor, no le tengan miedo a las cadenas son fundamentales. La distribuidora nuestra no existiría si no fuera por Librería Panamericana, por Librería Nacional. Eso es clarísimo. Los vendedores de piso son humanos, así uno los vea que son cascarrabias, que son distintos. Los vendedores de piso saben mucho del libro, saben mucho de nuestros libros. Las sesiones que hacemos con ellos, me impresiona a mí todo lo que nos piden. Entonces ahí empezamos yo negociaciones con la Nacional, Panamericana, empezamos mal, no negociamos, nos estaban pidiendo un resto, y nada, empezamos a crecer y vinimos a Feria del Libro de Medellín, nuestra primera Feria del Libro de Medellín, que vinimos en un ejercicio colectivo, y ese primer fin de semana salió una columna como mejor libro, como libro recomendado en semana. El domingo siguiente, columna de semana de otro columnista. Domingo siguiente, otra columna. Durante todo ese septiembre fueron columna tras columna tras columna, gente hablando del libro sin necesidad de ser una crítica literaria, sino de decir como, este libro me enseñó algo, este libro tiene un personaje que es un muñequito y ese muñequito nos puede enseñar esto. La gente empezaba a sacar reflexiones del libro y eso, o sea, a nosotros nos tocó volvernos de Medellín antes de tiempo, mandar a imprimir 2000, esos 2000 fuimos súper astutos y es que nos fuimos para la feria de la 93 de las librerías,
Todas acaban de montar sus stands. Entonces, ya cuando estaban todas acomodadas, llegamos con la carretilla llenas de libros y se los poníamos encima de todos los libros. Ya los habían acomodado, entonces los libros quedan como muy encima. Y durante esa feria y durante esa semana y media distribuimos 2.000 libros de una, mientras que se imprimían otros 2.000. Y ese libro ha sido como una ola de nieve que siempre muchos libreros nos decían, este año ya, este año ya. Y pues todavía yo sigo... No, de ediciones van 7. Si nosotros fuéramos Random House o Planeta, iríamos en la 24ª edición. O sea, hay algo que pasa con mi antiguo... En ejemplares vamos por 20 y pico de mil. Sí. O sea, si mi jefe de ese momento, mi compañero en este momento de Alianza de la Diligencia y mi gran amigo Felipe González, el hombre entendió que este libro podía ser lo que catapultaba a su editorial para rentabilizarle otros libros. Entonces, él, por ejemplo, todo lo que entraba del libro de memoria, lo reinvirtió en literatura contemporánea. Todo. O sea, yo veía que nuestra oficina necesitaba computadores, necesitaba tal, pero no, él todo lo reinvirtió en literatura contemporánea, que es algo que yo le agradezco mucho, porque gracias a esa astucia de él y a su... Pues, o sea, yo sé que mucha gente se hubiera ido de viaje con toda esa plata que le dio y él lo reinvirtió. Entonces, nada, gracias a este éxito, gracias a lo que aprendí con este libro, de lo que pudimos distribuir, porque eso, de ahí montamos, pues se empezó una colección de literatura contemporánea, de rescates. Este fue como mi universidad de distribución. Creo que ahorita ustedes estaban hablando de eso y es, yo no estudié para trabajar libros, pero este libro fue mi universidad de los libros. Yo aprendí a negociar, yo aprendí a empacar cajas. O sea, la negociación de Panamericana llegó al punto que el presidente de la Cámara Colombiana del Libro llamó al gerente de compras de Panamericana y me llamó a mí a su oficina para él intermediar en la negociación, porque nosotros éramos, o sea, yo no le iba a dar el porcentaje que ellos querían y ellos querían un porcentaje pues, muy, muy fuerte. Ellos nos estaban pidiendo en ese momento el 50% de descuento. Y, sí, no, lo sé. Pero no, nosotros en ese momento era el 40, hermano. El 40 y el 40 hasta el final de los días. Sí. Sí, en enero del 2020, en enero del 2013 ya entramos a Panamericana y desde ahí hemos tenido una relación súper chévere con Panamericana, pero pues sí, empezamos mal porque no nos dejamos, digamos, un poco de ellos, si quieren. Sí, ese libro tenemos los derechos todavía, la editorial tiene los derechos, a mí me toca, pues, patinarle mucho a la editorial. La editorial no lo tiene como prioridad nunca, porque ellos prefieren imprimir novedades. Pues yo le dije que gracias a este libro puede imprimir novedades. Es como un choque que ustedes de pronto entre editoriales y los distribuidores van a tener con sus clientes y es, yo, parce, no me mande libros nuevos, mándeme más memoria por correspondencia. Él me dice, no, yo prefiero sacar libros nuevos. Y yo, no, pero ¿cómo sacamos libros nuevos si no tenemos memoria por correspondencia? Hay uniones que no van a castigar sus contenidos, hay uniones que no van a castigar los libros que ustedes producen o el talento que ustedes tienen. Las uniones lo que les generan a ustedes son ejercicios colectivos para llevar a cabo un fin. Entonces, si quieres, sigue ahí como para irle dando. Entonces, como hablemos un poco de por qué unirnos, por qué vale la pena unirnos. A nosotros nos sirvió unirnos para abaratar costos, a nosotros nos sirvió unirnos para viajar, a nosotros nos sirvió unirnos para que la Cámara Colombiana del Libro nos escuchara, para que el Ministerio nos escuchara, para que la Secretaría de Cultura nos escuchara. A nosotros nos sirvió unirnos para conocernos los unos a los otros. ¿Y por qué nos unimos? Pues para ejecutar todas estas tareas que les digo, para ejecutar viajes, para ejecutar ferias mejores, para ejecutar un montón de labores que las pudiéramos llevar a cabo. ¿Y cómo? Que es como la última pregunta que va a salir ahorita. Y es, hay diferentes maneras de unirse. Yo les voy a traer algunos ejemplos, seguro debe haber otros ejemplos, pero hay diferentes maneras de uniones que les pueden servir a ustedes para empezar a dialogar entre editoriales y entre proyectos. Todo lo voy a enfocar
hacia la labor que nos está invitando acá, que es hablar de la distribución, pero les voy a hablar de ciertas maneras de ciertos tipos diferentes de uniones. Si quieren, sigamos. Ya, listo. O sea, primero están las relaciones prácticas, que son todos estos colectivos que hemos formado y que ustedes pueden formar para, por ejemplo, ir a una feria, ir a un evento, cubrir algún tema de la alcaldía, respaldarse para un proyecto institucional y demás. Nosotros hicimos en el 2012, cuando fuimos a lanzar el libro de Memoria por Correspondencia, por ejemplo, hicimos el primer colectivo para montar un stand que se llamó La Sexta. La Sexta éramos una librería que se llamaba La Madriguera del Conejo, una editorial de libros digitales que se llamaba eLibros y Editorial Robot, Laguna Libros, Luna Libros y Destiempo. Ese era como nuestro stand, era un stand chiquitico, y ahí fue cuando empezamos un poco como a dialogar entre editoriales. Algo que empezamos como a aprender de estos primeros ejercicios colectivos era que necesitábamos distribuir funciones. Como bueno, si estamos aliados con una librería, pues se supone que la librería es la que debería ejecutar lo administrativo del stand. Si estamos aliados con una editorial de libros electrónicos, pues el de los libros electrónicos nos puede ayudar con todo el tema de difusión digital. Si estamos aliados con una editorial que diseña chévere, pues ese hace los panfletos. Si estamos acompañados de esta, pues que este se especialice en hacer lo que le va funcionando. Y en ese mismo año que hicimos La Sexta, Rey Naranjo, La Silueta y El Peregrino también tenían una editorial, un stand conjunto muy cerca nuestro, y entonces hicieron también su primer ejercicio de unión, y Tragaluz estaba en el pabellón 6, entonces de ahí surgió la idea de crear la Ruta de la Independencia. La Ruta de la Independencia fue como el primer ejercicio colectivo de unión entre editoriales independientes colombianas para hacer un mapa que dibujaba, digamos, dónde estábamos las independientes en la Feria del Libro de Bogotá. En ese momento, la Feria del Libro de Bogotá eran pues las editoriales grandes y los independientes éramos muy chiquitos y poco nos conectábamos. Entonces, fuimos capaces de crear este mapa para que nos uniera, y nos empezamos a reunir y empezamos a hablar entre todas las partes. Con Pilar, digamos, era un poco lo complicado porque Pilar estaba en Medellín y en ese momento Zoom no estaba pegando, entonces era Skype o por teléfono o Pilar en altavoz, pero empezamos a hablarnos entre las editoriales y yo ahí empecé también a entender yo por qué le caía bien a la gente por lo que yo no venía de ahí. Entonces yo escuchaba, no, es que yo no me hago con fulanita porque fulanita tal, yo no me hago con fulano porque fulano me hizo esto, o yo estudié con él y tal. Entonces veíamos que había un montón de rencillas, pero en la Ruta de la Independencia fue chévere porque nos empezamos a reunir como en cafés o en bares o en la librería La Madriguera del Conejo, que era como nuestro espacio pues de cómodo, y ahí nos empezábamos a hablar y empezamos a generar estrategias de uniones. Esa clase de estrategias, gracias a estas estrategias, fuimos por primera vez un stand colectivo de colombianos a la Feria del Libro de Guadalajara. En el 2012 fuimos Babel, Tragaluz, Rey Naranjo, Laguna, Luna y El Peregrino en un stand de 3x3 a la Feria del Libro de Guadalajara. Por eso les digo que a veces unirse sirve para viajar también, pero fuimos a esta feria como a aprender entre todas nos dimos cuenta como cuáles eran las falencias y entre todas nos empezamos a conocer a tal punto que decíamos, venga, pues yo quería sacar libro objeto como el que está haciendo Tragaluz, pues ya no lo voy a hacer porque ya las tengo al lado, ya sé que ella tiene su mercado, pues entonces yo me voy a especializar en esto. Y Luna tenía entonces, no, iba a sacar algo parecido a Tragaluz, pues más bien no, pues más bien sacó algo más parecido a otras cosas que veo internacionalmente y le aporto a mi sector. A lo que voy es que al unirnos nos pudimos conocer mejor y pudimos conocer cómo sería la mejor especialización de cada una para no irnos a pisar las mangueras entre todas. Después de este ejercicio colectivo de la Ruta a la Independencia,
les iba a mostrar también que, por ejemplo, estaba los stands que ha hecho, no están dando. Bueno, los stands que ha hecho, por ejemplo, lo que hizo durante Feria del Libro o Feria del Libro de Guadalajara, entre Tragaluz, entre Mesa Estándar y entre Angosta, que también es un ejercicio que sería chévere que ustedes revisaran. Este es el mapa. Este es el mapa de Filbo, Destiempo de Libros, Robot, La Madriguera, Laguna, Luna, La Silueta, Rey Naranjo, El Peregrino y Tragaluz. Así éramos como nos ubicábamos. Este fue como lo primero que hicimos. Después hicimos una fiesta. Si algo nos ha servido a nosotros, y creo que puede ser un buen consejo para ustedes, es traten de hacer actividades lúdicas, tipo fiesta, tipo coctelito, tipo cafecito, no pesado, pero en la fiesta uno conoce, sí, en las fiestas uno conoce mejor a las personas a veces. Por ejemplo, la Feria del Libro de Guadalajara es muy conocida porque uno en el día bosqueja proyectos, dialoga proyectos, pero en la noche concreta relaciones que van a real. Digamos, nosotros en las noches de Guadalajara, de la Feria del Libro de Bogotá, hemos concretado proyectos muy ambiciosos que se han vuelto reales y han sido sociedades que han crecido muy bien porque nos hemos conocido en las buenas y en las maduras. No les digo pues que vivan de borrachera en borrachera ni de bar en bar, pero sí traten de hacer actividades lúdicas como estos talleres. Después de estos talleres, tratar de sentarse y conocerse en otros espacios tipo la Pascasia o algo así. Esta fue como una fiesta que hicimos, que nos patrocinó Hendrix en ese momento, y ahí era hablándoles que íbamos a ir a todas las ciudades de Colombia en ese momento. Íbamos en un ejercicio colectivo, fuimos en un ejercicio colectivo a todas las ciudades de Colombia. Esto fue lo de Feria del Libro de Guadalajara, la invitación que hicimos. Ahí estamos muy jóvenes. Aquí detrás, este en realidad fue el primer stand que tuvimos. Este ya era al año siguiente que tuvimos uno doble. Ahí está Carolina Rey, Federico Destiempo, Juan Pablo, Catalina y yo. Y esos fueron como esos ejercicios de la Ruta de la Independencia. Desafortunadamente fue un colectivo que con el tiempo empezó como ya a no tener tanto bombo, nos fuimos dispersando, todo también porque, como les decía, de todas estas redes que hacíamos parte de la Ruta de la Independencia, empezaron a sumarse más redes, y de esas redes, entre varias, montamos un circuito aparte que se llama, la empresa que tenemos, La Diligencia Libros. Entonces, como que todas seguimos siendo amigas, todas seguimos siendo de la escena independiente, todas seguimos creciendo en torno al mundo independiente, pero pues otras nos formamos otros circuitos. Estos son como proyectos que me encontré como en el carrete, que es Las Independientes se toman Sandom, que era una tienda de diseño en Cartagena, una tienda súper gomela, pero era una tienda muy chistosa porque yo vendía más poesía en esta tienda que en todas las librerías de Colombia. Era una cosa súper divertida. Este es el proyecto que les digo que está Tragaluz, Mesa Estándar y Angosta en Medellín, que son como ejercicios colectivos que hay que seguir copiando. Este es como algo muy reciente, y es que ya como están naciendo nuevas distribuidoras, ya entre las distribuidoras también nos unimos, porque también el esfuerzo colectivo entre distribuidoras tiene mucho sentido. Entonces esta, por ejemplo, es Saga, que es una distribuidora importadora, nosotros y Lazo Libros en una feria que se llama Bazar, que estuvimos hace poquito, que es una feria muy costosa, entonces valía mucho la pena unir esfuerzos. Bueno, este es chévere mencionarlo, y es que por primera vez en Colombia vamos a hacer una unión temporal entre 3 empresas culturales, Babel, Rey Naranjo y la Diligencia Libros, para empezar a operar y hacer producciones de eventos culturales. Esto es otra manera de hacer una unión formal. Las uniones temporales las hemos visto en muchos noticieros, porque saben ustedes que roban mucho en este país a través de las uniones temporales. Ya entendimos por qué, porque montar una unión temporal es súper fácil, solo generar un acuerdo. Ustedes generan un acuerdo, lo firman, ese acuerdo se lo suben a la DIAN y la DIAN les emite un RUT, y con ese RUT ustedes ya pueden abrir cuenta de banco en donde quieran, y o sea, tiene un montón de facilidades distintas a montar una sociedad, pero esos acuerdos pues tienen que estar como bien claros pues para que entre ustedes se blinden, pero es una muy buena idea para montar sociedades temporales
o sociedades que van ligadas a proyectos, como una distribuidora, por ejemplo. Entonces, este es como un claro ejemplo de Babel, una distribuidora de más de 20 años, Rey Naranjo, una distribuidora de más de 15 años, y nosotros que tenemos 10 años, uniéndonos esfuerzos, ellos especializados en el tema librero, ellos especializados como en tema de diseño y gestión, y nosotros especializados en un tema operativo. Nos dimos cuenta de que teníamos características distintas que nos unían, no nos caemos muy bien, somos competencia. En el mundo real, en realidad, deberíamos estar compitiendo, pero nos dimos cuenta que profesionalmente podemos aliarnos porque, o sea, compenetramos súper bien, ya es una realidad, firmamos los papeles ayer, vamos a gestionar la feria a la vuelta, ya estamos gestionando unas librerías para la alcaldía, vamos a presentarnos para operar una librería en Bogotá, vamos a presentarnos para operar un contrato grande con IDARTES, o sea, es otra clase de ejemplo de uniones que se pueden llevar a cabo formales, con contratos, todo hablado, todo firmado, ante la DIAN, pues, y esto paga impuestos y toda la cosa. Si quieres, sigue. Bueno, estas son las relaciones políticas, que eso también es chévere hablarlo. Ahorita la ruta de la independencia era un poco eso, juntarse para empezar a hablar del tema, porque de los independientes nadie hablaban. Pero estas son otras clases de uniones que son muy importantes, que yo siento que todas ustedes deberían pertenecer. Está, por ejemplo, lo primero que tuvimos fue el Comité de las Editoriales Independientes de la Cámara Colombiana del Libro. Ese comité creo que lo formamos como en el 2014. Gracias a ese colectivo, gracias a esa unión de ese comité, tenemos el pabellón de editoriales independientes en la Feria del Libro de Bogotá. Gracias a ese comité hemos logrado un montón de alianzas y hemos creado un montón de visibilidad. Gracias a ese comité logramos un puesto en la Junta Directiva de la Cámara Colombiana del Libro. Digamos, ese comité fue un claro ejemplo de que los esfuerzos colectivos para relaciones políticas llevan sus frutos, pues, y se logran buenas cosas. Otro ejemplo de relaciones políticas está la ACLI, o está la ACLI, que es como las cámaras de libreros independientes y la cámara de libreros de infantil y juvenil. Sobre la ACLI yo tengo una crítica muy grande, y es que pasó de ser una relación política a montar absurdamente una distribuidora que no tiene ni pies y cabeza, es mi opinión personal. Confundieron sus labores porque ellos debían velar por los derechos de los libreros, por el buen trato hacia los libreros, por las relaciones entre las librerías, y yo no sé por qué quisieron heredar una distribuidora quebrada que se llamó el Libro Universal, y ya una distribuidora que estaba quebrada, ellos absorbieron esa distribuidora y hoy en día es una distribuidora que tiene muchos problemas, y esa distribuidora le está irrigando a la ACLI los problemas y contaminó toda esta alianza política que hay. Entonces, esa es mi crítica, pues, personal. Está lo de las editoriales antioqueñas, que eso yo no sé en qué terminó, pero ustedes o alguien de acá, Daniela seguro sí, tuvieron un acuerdo, un concordato, y traía puntos y hablaban sobre la editorial antioqueña. A nosotros no nos sorprendió porque sabemos que ustedes en Medellín son muy así, de Antioquia para antioqueños, Medellín, tal. Lo deberían rescatar, se debería rescatar ese tema de Antioquia, deberían rescatar ese tema antioqueño porque en serio, pues ustedes como un bloque pueden ser importantes para la nación. La invitación formal en este momento es simplemente que estas redes hagan parte de la Cámara del Libro Independiente. Esto sí vale muchísimo la pena que hagan ustedes parte. Yo no hago parte de la Cámara porque esa Cámara es de solo editoriales, pero sí me gusta darle mucho bombo porque sé que están haciendo las cosas muy bien. Es un esfuerzo colectivo que vale mucho la pena. Ya gracias a esta Cámara el Ministerio nos mira de otra manera, el Ministerio ya reparte partes iguales, Cámara Colombiana del Libro, Cámara Independiente. O sea, es una Cámara que se está fortaleciendo enormemente y Antioquia no se debería quedar atrás. Sé que en la Feria del Libro de Medellín hicieron algún encuentro y no fueron tantas como las que estoy viendo ahora. Deberían asistir más porque ellos quieren abrir un capítulo Antioquia, y el capítulo Antioquia es el que puede fortalecerles a ustedes, y ustedes le pueden dar el aval a la Cámara para que ellos se puedan sentar con mayor prioridad, con mayor como potestad de hablar
sobre editoriales antioqueñas ante la Secretaría de Cultura, ante la Fiesta del Libro, buscar que la Fiesta del Libro nos ponga cada vez más cuidado, lograr que la Fiesta del Libro, por ejemplo, tenga una calle específica de editoriales independientes, lograr que la Fiesta del Libro nos mire como empresarios que somos del sector y no nos traten a veces como de la manera como tan suave o no tan en serio como nos tratan. Entonces estas son como las relaciones políticas. Están ya las uniones como para la distribución, que son las ideas que yo traigo humildemente y mis opiniones claras. Quiero que son mis opiniones personales, no de la empresa, ni de mis socios. Entonces, las uniones para la distribución son muy importantes para abaratar costos y para ser eficientes logísticamente. Eso es como la prioridad que tenemos en el mundo de la distribución. Uno lo que necesita es agilidad y bajos costos y un buen almacenamiento, obviamente. Entonces, pongo en la siguiente viñetica, si quieres sigue, que la caja es el real colectivo. Y pongo esto de diferentes tamaños porque si hay algo difícil de distribuir independientes es que las cajas no es como una caja de ladrillos que se forman fácil, porque cuando uno distribuye colectivos está el librito triangular, el librito circular, el librito que viene en formato horizontal, el librito que viene en formato vertical, el librito que viene argollado, el librito que viene sin encuadernar, el librito es todo un océano de opciones, de formatos. Entonces, en las cajas, cuando uno empaca, es cuando se da cuenta de la variedad del colectivo que uno tiene, de el libro pesado, quién es el que hace el libro pesado, quién es el que hace el libro suave. Entonces el libro pesado es el que va abajo, pero entonces el del libro suave uno lo pone encima, pero es el más fácil que pueden cortar, entonces ese no puede ser como el más caro. Y uno empieza a empacar la caja, porque como decía aquí el compañero, vivimos de cajas y nuestra oficina solo huele a cajas. Pero cuando uno empaca una caja, esto yo todavía no sé cómo describirlo, pero cuando yo empaco una caja de libros nuestros es cuando entiendo el colectivo que yo estoy moviendo, porque se ve la diversidad. En la empacada es que uno siente la diversidad de sellos que uno está empacando. Entonces, el primer ejemplo de distribución están los colectivos o las cooperativas. Para mí, los colectivos y las cooperativas para estas labores de distribución funcionan si son incubadoras de editoriales. No funciona para una editorial que ya empieza a tomarse en serio la labor de distribución y ya quiere, digamos, ya quiere entrar al mercado y hacer parte de un mercado como de manera en serio. Algo que pasa mucho, que de pronto no lo mencioné en la Ruta de la Independencia, pero algo que nos unió a nosotros de la Ruta de la Independencia es que éramos 11 editoriales que estábamos en serio metidos en el mercado de la editorial. O sea, nos veíamos a futuro, yo no en ese momento, pero mi jefe sí, él lo veía como su proyecto de vida, económicamente hablando, real, de yo quiero vivir de mi editorial. Y queríamos ser empresarios de verdad, verdad. Y eso es algo que es bueno invitarles siempre a tener ustedes en cuenta y es, si su editorial es su hobby, si su editorial de pronto es como un desliz ahí profesional, chévere, tenga una colectiva, fórmese con un par de personas similares, pero no forme colectivo con una persona que sí quiere ser un empresario del libro. ¿Por qué? ¿A dónde voy allá? Nosotros cuando empezamos la distribuidora, pues teníamos miembros, la distribuidora empezamos 7 editoriales. De esas 7, todas al principio querían montar una colectiva, una cooperativa. Yo nunca he creído en el modelo cooperativo, vengo de familias cafeteras, vengo de familias que ya he vivido temas cooperativos y sé que en los commodities como el café, lo cooperativo funciona, pero en los libros no me parece tanto porque las dinámicas de los libros son muy distintos. Como les mostré, nosotros le pegamos al perro con un libro de un momento a otro. Ustedes no saben en sus archivos y en sus cosas qué puede ser un bestseller de la noche a la mañana. Y el problema de lo cooperativo es que impide el crecimiento de alguien porque todas supuestamente van creciendo al igual. Pero uno no puede meter en un colectivo a una editorial que hace libros de literatura
de narrativa con una persona que hace libros de fanzine de diseño gráfico, porque la que va a terminar pagándole o rentabilizándole la distribuidora al de narrativa, que es lo que más se vende, pues es la pelada que hace los libros gráficos, porque sus libros no se venden como se vende lo otro, porque lo cooperativo supuestamente es que todos dan por igual. Entonces, yo puse estos que he observado, yo ya he visto fracasar 3 intentos de cooperativa, en este momento hay uno en Colombia, que yo, digamos, ya hemos recibido en la distribuidora 3 editoriales que abandonaron ese barco, porque ese barco es muy difícil de manejar como está en este momento planteado. El problema que tienen estas distribuidoras o estos cooperativos es que dependen de órganos centrales de decisión, eso lo que genera vuelven lentos los procesos, la democracia es buena, pero la democracia para trabajar una empresa es muy difícil, porque si se toman decisiones entre varios, nadie, o sea, es que si ahorita vamos a tratar de hacer el ejercicio, pero si ustedes han tenido juntas directivas, se dan cuenta que en una junta directiva hay muchas opiniones y poner de acuerdo a todas esas opiniones para ejecutar una feria es un dolor de cabeza. Y el problema es que muchas editoriales, cuando son hobby o cuando no se la toman en serio, dejan de ir a las reuniones, entonces no opinan. Pasa el evento y si sale mal, dice, pues si yo hubiera hecho, si me hubieran puesto cuidado, y ahí es que empiezan estas rencillas que uno ya está viendo en este ejemplo que les digo. La disparidad entre tamaños es algo muy evidente en las cooperativas, que es un problema muy grande. Nosotros cuando empezamos con la cooperativa, y yo se los trataba de hacer entender, no es posible que Laguna Libros pague lo mismo que Destiempo Libros, porque pues Laguna Libros vende más. Pero como era un proceso cooperativo, pues se suponía que todos ponían lo mismo y estaban financiando, los pequeños estaban financiando a los grandes. Y pues los grandes estaban felices pues porque no les tocaba pagar tanto, pero en realidad pues ellos podían estar creciendo mucho más. Muchas de las editoriales que se han pasado de estos colectivos que existen pasan es con esa necesidad. Vea, necesito crecer. En la cooperativa yo no puedo crecer, porque en la cooperativa mis ritmos van más rápido que la persona que produce libros de arte 1 al año o 1 cada 2 años, porque las dinámicas son muy distintas, como les digo. Los cooperativos es tener empleados o tener operadores, colaboradores. El problema de estos colectivos también a veces es que las funciones no se dejan claras desde un comienzo. Y pues una cooperativa o un colectivo para ejecutar una feria está bien, porque esa feria pasa y se acaba y chao. Pero cuando es un tema de largo plazo como una distribución, cuando es un tema donde se va a manejar tanta plata como una distribución, pues siempre terminan saliendo problemas. Y bueno, lo de los proyectos poco definidos pues yo siento que las cooperativas se suman mucho cuando son editoriales que todavía no se han definido como tal. Por eso a mí me parece un modelo que sirve como incubadora editorial. Estas son la más viable que yo veo, que son las sociedades o las empresas privadas, sociedades entre empresas, sociedades entre personas naturales o empresas privadas. De ustedes decir, ¿qué pasó con nosotros 7 cuando terminamos el proceso al año? Donde yo como gerente del proyecto les dije, yo no quiero seguir trabajando en este proceso, o montamos una empresa o nos acabamos porque ese proyecto cooperativo no tenía buen fin. Entonces, de los 7, 3 de entrada dijeron que no les interesaba, que preferían quedarse como clientes. Un cuarto dio la pelea. Cuando ese cuarto se levantó de la mesa, cerró la puerta, los que quedábamos en la mesa, que éramos 3, firmamos una sociedad de hecho, pues una empresa como tal en el 2015. ¿Qué son las ventajas que yo le veo a la empresa privada o a las sociedades? Que tienen un gerente que tiene posibilidad de decisión, que se le encargó y se le contrató para tomar decisiones y que maneja una empresa autónoma del resto de las marcas, que eso también es importante que lo tengan claro. Si entre ustedes, que es lo chévere, quieren montar un colectivo, lo ideal, o quieren montar una empresa, lo ideal sería que esa persona que va a manejar la editorial, la distribuidora, no tenga ningún conflicto de interés, no tenga editorial,
no sea escritora o escritor, y si es escritora o escritor, su libro no esté ahí. Si es librero, pues que se haya desvinculado, que se haya salido de la librería donde trabajara. Pero lo ideal, que en nuestro caso funcionó muy bien, es que yo me desvinculé de Laguna Libros, todo aparte, todo bien. Todos sabían pues que yo tenía un vínculo emocional y pues lo que habíamos vivido, pero yo me desvinculé para montar la Diligencia Libros como persona natural. La Diligencia Libros somos 4 socios, son 3 empresas, Luna, Laguna, La Silueta y yo como persona natural. Y entre estos 3, más otro par de invitados, tenemos una junta directiva. Que esas juntas directivas son muy importantes que ustedes las tengan, porque esas juntas directivas son los espacios donde ustedes se dan cuenta como gerentes en qué están fallando o qué proyectos tienen a futuro, y estas juntas directivas también son estos órganos diversos que pueden generar ideas novedosas para los proyectos que ustedes tienen y les pueden traer como feedback de sus mundos. Traten de incorporar personas a sus juntas directivas que no tienen que ver nada con el sector editorial, por ejemplo, que no tienen que ver nada con el mundo del arte, el mundo de la cultura, quizás un economista, quizás un administrador, una administradora, quizás un psicólogo, una psicóloga, eso sirve en un montón, gente o una filósofa, que eso sirve en un montón, porque ven nuestro mundo desde afuera. El problema que a veces nosotros tenemos es que creemos que todo el mundo entiende el mundo como nosotros. Por ejemplo, para mí ha sido divertido saber que para mí entender una editorial es fácil, pero el público en general no sabe qué es una editorial. Para el público en general, en mi familia hoy en día creen todavía que yo tengo una librería. Ellos creen que, oye, ¿cómo va su librería? Yo no tengo una librería. Ah, ¿verdad que es una editorial? No, yo no tengo una editorial. Tengo una representante comercial, una distribuidora. Algo también chévere que tienen las empresas es el equipo de trabajo. El equipo de trabajo es como lo que empieza a volver como el motor de las distribuidoras importante. El único consejo que les puedo dar es que contraten gente bien, con todo lo legal. Nosotros al principio éramos muy informales, servicios y demás. Nos costó empezar a formalizarnos. No contratábamos personas especializadas en su momento porque no había plata, pero pues hemos empezado como a crecer nuestros equipos. Y pues nada, convertir un editor socio en cliente es muchísimo más valioso porque el editor toma como potestad de poder un poco y el editor nos empieza a exigir más y empieza a participar desde otro punto de vista, y es: yo quiero esto, yo necesito esto. Y esa clase de órdenes que vienen desde un cliente, y como el cliente hay que siempre darle la razón, uno los escucha más irónicamente al cliente que al socio, porque el cliente es quien le está dando de comer inmediatamente, mientras que el socio dio un capital en algún momento, pero pues está en otro mundo. Entonces, haber convertido, por ejemplo, estos 4 editores de socios a clientes nos catapultó a nosotros un montón, porque nuestra relación con ellos cambió y los empezamos a ver desde otra perspectiva, y para mí como gerente pues me empezó a generar como otra dinámica con ellos. A ver qué puse después, ya que esto se empieza. Bueno, estos otros ejemplos de empresas: Siglo, la mamá de los pollitos, nuestra hermana mayor. Siempre lo he dicho, mi faro no es Siglo, yo no quiero que mi distribuidora sea Siglo. Tiene muchísimos empleados, tiene muchísimos sellos, pero funciona súper bien. Pues es un matriarcado brutal, o sea, me encanta cómo funcionan, toda su política que tienen, pero digamos, yo no me visualizo teniendo un Siglo del Hombre. Tiene muchos sellos, eso empieza a generar mucho problema. Ahorita que ustedes hablaban de cuánto debería ser el máximo de sellos que uno tiene, nosotros tenemos 30 sellos. De esos 30, 14 son muy juiciosos. El resto, pues son de esos que se acuerdan que tienen editorial cada feria del libro, que uno les tiene que llamar: venga, factúreme, por favor, factúreme, venga, por favor, cóbreme, por favor, acuérdese. Pero gracias a estos 14, nuestra distribuidora funciona bien, porque ellos nos están como empujando siempre el carrito y demás. Mi ideal es
poder el próximo año mantenernos en 30, van a entrar 3 nuevos, entonces vamos a sacar 3 y yo creo que ese número de 30 va a mantenerse porque nos parece como cómodo. Rey Naranjo es una editorial que también es distribuidora, ellos se autodistribuyen, es otro ejemplo claro de una sociedad que puede funcionar muy bien. Es una empresa, pues fue una empresa familiar, de un matrimonio, montaron su editorial, se empezaron a distribuir, son muy exitosos, son muy juiciosos, pero se necesita, o sea, ellos tuvieron que hacer muchos servicios editoriales, ellos tuvieron que contratar mucho personal para tener lo que tienen. O sea, yo sé que hoy en día escalar a lo que ha hecho Rey Naranjo es bien complicado. Babel es otra mamá de los pollitos, ellos tienen distribuidora, librería y editorial, son importadores también, manejan, ellos fueron los que crearon el sistema de gestión de Alejandría, que pues no es lo mejor del mundo, pero nos salvó la vida a varios en su momento. Y Babel pues también es como un ejemplo de, ellos sí fueron una sociedad que se juntó entre varios participantes, también de una relación conyugal, pero que ha venido como creciendo y que tiene como diversidad de socios. María, por ejemplo, es arquitecta, su pareja es promotora de lectura y todos los organismos que opinan ahí sé que son como de diversos puntos. Y está Tragaluz, que es como una editorial grande que se distribuye también aquí en Medellín, que tienen como presencia nacional, que siempre hemos visto que tienen como una distribución, no la locura, pero que es bastante suficiente. Y pues Tragaluz también nos ha enseñado que yo a Pilar, al principio cuando monté la distribuidora, le mandamos el mensaje de queríamos distribuirla y Pilar me dijo algo que en ese momento me pareció muy chistoso, pues todavía me lo sigue pareciendo, pero fue muy paisa y Pilar me dijo, mira, juntos pero no revueltos. Y eso tiene que ver con esto de las redes y de los circuitos y es, vea, con ustedes, con el mensaje de editoriales independientes hasta el final, pero pues en este tema, de este circuito de las librerías, pues no gracias. Es como un ejemplo de librerías. ¿Por qué hace esa cara? Ah, bueno, aquí me voy a poner un poco nostálgico. Bueno, este es el equipo nuestro. Ve, pues este es un poco como funcionamos nosotros. Yo soy Sergio, el gerente todero. Yo hago de todo en la empresa. Yo monté la empresa, ahorita va a salir una fotico. Yo monté la empresa en una habitación de donde vivía. Era un cuarto de 1,90 por 2 metros. Teníamos 3 estantes. Yo trabajando pues en mi computadorcito solo, empacaba cajas. Como cuando era cooperativa, el problema que tenía la cooperativa es que como yo tenía 7 editoriales, pero no teníamos una empresa formalizada, a mí me tocaba hacer una remisión por cada editorial. Entonces a las librerías les llegaba un tocho de remisiones y demás. Montamos todo eso, empezó la junta directiva y está el equipo de empleados que yo tuve, pues la primera como colaboradora que tuvimos en la empresa fue una chica que se llama Natalia, a ella le tocó también mi casa, pues a ella le tocó la época más dura de vacas flacas y demás, pero en el 2015 entró Nicolás. Nicolás fue quien me volvió a mi jefe, me enseñó a mí a ser jefe, bueno, me dio como un montón de vida y tristemente nos abandonó el 31 de octubre de este año. Ha sido, todavía estoy de tusa, 9 años, casi 10 años trabajando con él. Gracias a él, o sea, estas dos personitas durante 10 años aprendieron a ser una distribuidora. No teníamos ni idea, Nicolás no estudió nada en la universidad, Nicolás cuando yo lo contraté tenía 21 años, no estudió nada, le gustaba la fotografía y a punta de berraquera y demás montamos este proyecto. Con Nicolás pues viajamos por todo Colombia, ahora pues viajó fuera del país, pero nada, él es como lo que les digo de los equipos de empleados, es pues la parte fundamental de todas las empresas. Gracias a Nicolás construimos un montón de cosas, estamos como súper agradecidos, algo vamos a llamar en nombre de él. Las que tienen sedes, contándolas como una, tiendas especializadas, pues tenemos 7 tiendas en todo el país, como de ropa, de música, eso en uno de los eslogans que hemos tenido por ahí, bueno, además tratamos de buscar los lectores. Sabemos que los lectores van a las librerías, que era lo que hablaban ustedes. Yo al principio me preguntaba lo mismo a ustedes.
pues ¿por qué voy a vender en las librerías si me quitan el 40% viendo que puedo vender directamente? Pues las librerías son un aliado muy valioso, pero también las librerías fallan mucho cuando son lugares intimidantes, cuando son lugares cerrados, cuando son lugares herméticos. Esa clase de librerías tratamos de cerrarlas, de ya no tener alianzas con ellas, o de invitarles a que se den cuenta de que sus públicos cambian y demás. Si definitivamente vemos que ahí la dinámica no funciona, tratamos de buscar una tienda especializada cercana para hacerles entender, por ejemplo, que no están haciendo como una labor como nos parece bien. Hay un ejemplo muy claro y es que en un barrio de Bogotá muy tradicional había una librería de toda la vida, que era una librería oscura, súper cerrada, de señores de muy vieja data. A mí no me gustaba, ni siquiera me gustaba ir a visitarla, pero manteníamos los libros ahí como pues porque era la librería que tocaba en ese barrio. Esa librería la pandemia se la llevó por delante, el tipo no supo cómo adecuarse y esa librería quebró. Y afortunadamente en ese local abrió otra librería en este momento, pues después apenas cerró, abrió otra librería. Esa librería nueva, que llegó con caras nuevas, abriendo la puerta a la gente, vendió en un mes lo que la otra librería nos vendía en más de un año. Porque le dio como la vuelta al barrio, le dio como la vuelta como a la lectura de su público. Las ferias es como otro canal importante, quizás de ahí muchas nos han visto como en las ferias. Venimos a Medellín desde el 2012, estamos en la Feria del Libro Bogotá desde el 2012, estamos en Cali desde que nació Cali, vamos a Bucaramanga, vamos a Manizales. Tratamos de, si no vamos a la feria personalmente, pues como la distribuidora, tratamos de que vayamos a las ferias con una librería aliada local, que esa es una estrategia que ahorita también nos estaban comentando. Esa clase de relaciones también forma mucho como la alianza con la librería, le muestra como la gratitud a la librería. Y nada, pues también hacemos presencia en instituciones. Esta de las instituciones también nos sirvió mucho los ejercicios colectivos que tuvimos de la Ruta de la Independencia, porque los bibliotecarios al principio pensaban que la literatura independiente no era de mérito para llegar a bibliotecas, hacerles entender, por ejemplo, que lo de Power Paola era valioso, costó bastante, hacerles entender, por ejemplo, que las escritoras latinoamericanas que estábamos publicando era importante. Todo esto nos sirvió, todas las relaciones políticas que les mostré antes, nos sirvieron para que las instituciones nos pusieran cuidado, bibliotecas públicas, Confama, Confenalco, nos pusieran cuidado gracias a todas esas relaciones políticas que hemos podido cruzar. Voy a cerrar así en bombas. Este es como el mapa de Bogotá. En ese puntico estamos nosotros. Para comentarles, digamos que buscamos como estratégicamente estar como en el centro de la ciudad. Como ven Bogotá, esto es una franja muy pequeña del mapa de Bogotá, pero como ven Bogotá es una línea de librerías en el oriente y hacia el occidente no hay nada, pero pues ahí montamos la oficina. Era como para mostrarle un poco cómo funcionábamos como distribuidora, pero podemos pasar rápido si quieres. Ese soy yo pequeño montando la distribuidora. Estas son ya las oficinas que tenemos hoy en día. O sea, empezamos de un cuarto que medía 1,90 por 2 metros y ahora tenemos una oficina de 350 metros cuadrados donde tenemos nuestras bodegas. Esta es la zona de picking y packing y esta es como la zona de almacenamiento. Tenemos como 3 bodegas de almacenamiento. Ya nos hemos vuelto como en unos procesos mucho más especializados. Si quieres puedes pasar. Bueno, estos son como presencias en ferias. Esta fue la primera feria que fuimos como distribuidora, Feria del Libro de Bucaramanga. Esta fue la primera Feria del Libro de Bogotá que aquí conocimos a Nicolás porque él nos ayudó a montar el stand. Y esta fue la primera Feria del Libro de Medellín que participamos como distribuidora, que vino Andrés Neumann y estábamos en el Orquidorama, fue un gran parche. Estas son como las presencias que hacemos en ferias. Y, bueno, esto como de último lo quise meter ahorita como para mostrarles un poco cómo funcionamos en lo operativo. Nuestro sistema de gestión se llama Odoo, que es un sistema de Oracle, que es una multinacional gringa. Desafortunadamente, el Alejandría no nos dio para tanto y no quisimos pagarle a Trevenque o a Ferro lo que piden. Son carísimos y no nos pareció justo. Entonces, estamos ahorita con un sistema de código abierto que se llama Odoo, que estamos recién empezando con ellos, pero queremos como
como empezar a crear. Yo me estoy formando como en tema de código para volverlo un poquito más robusto y poderlo vender a editoriales y a distribuidoras, pero lo de librerías lo manejamos por Alegra. Yo les quería mostrar Alegra, porque Alegra siento que es un sistema contable muy confiable, que maneja bodegas, que maneja proveedores, que recibe y envía facturas electrónicas, tiene punto POS, a nosotros nos ha ido súper bien, creo que les puede servir a ustedes como una herramienta tecnológica válida. En comunicación puse esto, pero así a ustedes les parezca lógico, en el 2015 todavía había librerías que me pedían fax y me enviaban cortes en fax, 2015, 2016. Aquí había una librería de Medellín que me mandaba los cortes por fax, o había librerías que me hacían ir a la librería a contar papelitos para mandarme el corte. Nosotros sí fuimos de los que primero empezamos a exigir, yo no hablo con usted si no es a través del correo electrónico, yo no hablo con usted si no es a través de WhatsApp. Es cierto, esto que venían ustedes hablando ahorita, que no quiero dejarlo pasar, y es, nosotros en este momento no tenemos visitadores de librerías. Es una gran falencia, pero es porque no es rentable para nosotros en este momento. Tratamos de que las editoriales hagan visitas a las librerías, como les fue a ustedes, por ejemplo, con este tour que nos comentabas de Zaino, y es que hay un tema con las librerías que no es una crítica hacia ellas ni nada menos, sino que no hemos generado esa cultura de la visita en horas específicas, por ejemplo. Y hay veces que uno va a visitar la librería y ese día justo el librero tuvo un mal día, está lloviendo, hay un tipo dentro de la librería muy sospechoso, entonces cree que lo van a robar, entonces no le está poniendo cuidado a uno. Entonces a veces invertirle a estos visitadores de librerías es muy complicado, porque ahorita le comentaba a Rafael y hay librerías que el recambio de libreros es muy continuo y ese es un gran problema que hoy tenemos, y es que vamos, nos ganamos el librero, estamos en el corazón del librero, nos vamos 2 meses, regresamos y ya hay otro librero. Entonces, las librerías han dejado de profesionalizarse en los libreros, cambia mucho su personal y eso nos ha costado muchísimo. Queremos el próximo año tener una persona para esto. Nosotros una vez intentamos con un video boletín, como para que el librero lo pudiera abrir después, pero sí, tenemos por ejemplo grupos con las librerías para generar como mejor comunicación. Hay veces que ya no hablamos con libreros, hay librerías que no nos hablamos con ellas porque no nos da el tiempo. Pero lo que sí les garantizamos es que si nos hacen un pedido les va a llegar y que les vamos a facturar. Ahorita tenemos el problema más grande y es el cobro, que bueno, no se los comentaba, pero cuando nosotros montamos la distribuidora el mensaje era, usted dedíquese a lo que le guste hacer, que es hacer libros, yo me encargo de lo maluco que es el tema comercial y el cobro, y ese es como lo que venimos trabajando. Ahorita el problema que tenemos en Colombia es que hay librerías que están en crisis y no están pagando. Y como no estamos unidas, las editoriales y las distribuidoras, no nos estamos contando quiénes son esos. Aquí ahorita un compañero no fue capaz de decir quién no le pagaba. Yo por cuestiones legales tampoco puedo decir quién no me paga. En un tema interno yo lo puedo decir, pero tenemos muchos problemas de pago de librerías y hay muchas librerías que están entrando en crisis, no lo están contando y esa quiebra de esas librerías nos puede llevar a quiebra a todas. Eso es algo que debemos dejar de romantizar, que tener una librería es lindo, porque además de lindo es una gran responsabilidad. En Colombia quebró la Madriguera del Conejo, que menos mal quebró en un momento de bonanza, porque todos estábamos bien económicamente. Pero si una librería tipo la Madriguera del Conejo llega a quebrar hoy en día, quiebra mi distribuidora, quiebra varias distribuidoras y el sistema que hemos tratado de construir se va al traste. Así que traten de hablarse de esas deudas que tienen las librerías con ustedes, tratemos de hablarnos internamente de esos temas porque es un tema que puede ser grave. Y lo último, logística. Mensajeros urbanos, Rappi, grandes aliados, los amamos. Desde que nació Mensajeros Urbanos, tenemos una super cuenta con ellos. Rappi Favores de Rappi son lo mejor, son tipos súper queridos. Y este es un recomendado que les dejo, que se llama envía.com. Es una multinacional mexicana que está entrando a Colombia. Ustedes tienen que aprovechar hoy en día para el tema logístico. Muchas empresas se están volviendo como los despegar de las empresas de transporte,
que uno mete la dirección y le dice cuáles transportadoras son más baratas. Están entrando a Colombia muchas, Envías la que nos ha funcionado más bien, pero hay una que se llama Skydrop, hay otra que se llama Logistic, yo no sé qué. Aprovechen y abran cuenta en todas, porque entre ellas empiezan a competir y les empiezan a dar mejores precios. Y ustedes se pueden hacer como los difíciles con una y les empiezan a dar mejores precios. Ellos están comiendo en este momento el mercado y nos puede convenir como a todos. Ya hay una de cierre, pero creo que ya les eché mucha charla, pero para cerrar, honestidad siempre. Si van a montar un colectivo de cuentas, cuentas abiertas, cuentas claras, si pueden tener una cuenta colectiva de banco mejor. Tiempos claros de entregas, tiempos claros de encontrarse, tiempos claros de reuniones, nunca lleguen tarde, nunca, o sea, cuando uno es distribuidor tiene que estar como contemplando a los editores a todo momento, pagos en tiempos razonables, nosotros proponemos 60 días, a veces nos ha tocado 90 días, pero pues nuestros editores entienden que hay libreros que nos deben hace un año o dos. Respetar la cadena del libro, esto es fundamental, que era lo que les contaba Rafael, era si ustedes hacen descuentos agresivos como editoriales, van a afectar su mercado del libro. Y si tienen distribuidor, van a afectar a su distribuidor. Entonces traten de siempre respetar la cadena del libro, traten de meterle la buena onda a ese 40% de la librería. Yo sé que es un margen altísimo, pero traten de meterle la buena onda o de planear sus costos teniendo en cuenta ese 40% como si fuera un 20%. Yo sé que el libro puede excederse en el precio, pero lo relaja a ustedes un poco como que no les castiga tanto. Y profesionalizar el sector y el equipo y el sector, que es como importante. Si ustedes sienten que no son buenos para un Excel, páguense un curso de Excel, en serio. Si ustedes ven que sus colaboradores en la empresa no son buenos en Excel, páguenles un curso en Excel, páguense un curso de fotografía si ven que necesitan curso de fotografía. Necesitamos como profesionalizar el sector para que todas podamos como crecer, como que el sector pueda crecer en colectivo.